¿Qué tal, amigos? Con ustedes nuevamente José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 29 de agosto. Es el último domingo del mes, se nos está acabando el mes. La próxima vez que nos encontremos ya estaremos en el mes de septiembre. Hoy les tengo una pequeña sorpresa. Continuaremos con nuestra presentación interrumpida sobre pueblos de Puerto Rico, razón por la cual tengo el mapa detrás de mí. Y por favor, es bien importante que recuerden que pueden hacernos todas las preguntas que ustedes quieran y dejar sus comentarios al pie de la página. También quiero acordarles, no se olviden por favor de suscribirse. Ahora en el mes de septiembre comenzaremos con una serie de cosas nuevas que vamos a tener. Y vienen por ahí los directos en los cuales ustedes podrán participar con sus preguntas. Tendremos caras nuevas, otros compañeros que van a estarme asistiendo en la presentación de informativos, de vídeos y de una serie de charlas y de otras actividades que estaremos presentando para beneficio de todos. Recuerden que esto es una plataforma educativa. Esto no es lo único que hacemos en Adelante Reunificacionistas, pero es una plataforma educativa para ayudarnos a conocer la verdadera historia de Puerto Rico, que nos ha sido negada a los puertorriqueños y también a los españoles desde la invasión de los Estados Unidos en 1898. Antes de dar paso a lo que vamos a hacer, quiero hacer el siguiente comentario. Hay muchos por ahí que dicen que la historia la escriben los conquistadores, los vencedores, los que salieron victoriosos en las luchas entre distintos pueblos o dentro de un pueblo en particular. Y eso tiene mucho, pero mucho de verdad. Para el que les habla, no es un conquistador, no es un vencedor, no es uno victorioso. El que les habla es uno de ustedes, es uno de vosotros, diríamos en la península. Uno idéntico a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les habla un puertorriqueño español. Puertorriqueño español porque ser puertorriqueño no es otra cosa que una forma más de ser español, como es ser canario, como lo es ser mallorquín, de Ceuta, de Melilla o de cualquier parte de la península. Y tan orgullosos estamos los puertorriqueños de nuestra hispanidad, de nuestro ser español, tan orgullosos que hay muchos que lo son y no lo saben. Quiera Dios, pronto sea el día en que mis hermanos y paisanos independentistas se den cuenta de esta realidad. Su amor férreo, su amor violento por Puerto Rico, por sus costumbres, por su cultura, por el idioma español, por su historia, no es otra cosa que manifestaciones de ser un puertorriqueño español, tal y como lo soy yo. Bien, dicho esto, entonces haremos comienzo lo que vamos a hablar en el día de hoy, hablando de distintos pueblos de Puerto Rico, continuando con esa serie que ya habíamos comenzado una vez. El día de hoy vamos a hablar del pueblo que también es un municipio llamado Guánica. El sur de los distintos países del mundo, hasta de los continentes, es algo muy especial. Es algo que encierra en sí tantas y tantas cosas que en muchas partes del mundo son los sureños los que identifican culturalmente a las naciones y a los pueblos. No sé, quizá el calor que tiende a hacer en la parte sur de los distintos países y hasta de los continentes tiene algo que ver con esto. Este calor natural y este calor humano también que envuelve a las personas, que las empuja, que las orienta, que las ayuda y que hasta las puede definir. Hasta cierto punto la puede definir. Ser un sureño no es lo mismo que ser un norteño en muchas partes del mundo.
Y esto viniendo de labios de uno que es norteño, nacido y criado en el norte de Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico. Hablaremos entonces hoy de uno de los municipios, de los pueblos más antiguos y con una increíble historia en el sur de Puerto Rico. Tenemos aquí con nosotros el mapa de Puerto Rico. Tal y como pueden ver, Puerto Rico tiene una inmensa cordillera central en su centro, claro, valga la redundancia, y toda esta región que ve aquí abajo, parte del sur mirando al preciosísimo Mar Caribe, es lo que llamamos el sur. De la costa este a la costa oeste lo componen una serie de municipios. Algunos de los municipios más sobresalientes en ese sur de Puerto Rico son Patillas, Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Ponce, donde se encuentra la ciudad señorial, Peñuelas, Guayanilla y Guánica. Es precisamente de esta Guánica que estaremos hablando el día de hoy. Y como pueden ver, quizá no mucho por la distancia, pero lo pueden hacer en Google en cualquier parte en España. Guánica tiene una preciosa y muy famosa bahía. Y esa bahía tiene mucho que ver con la historia reciente de Puerto Rico por lo que ocurrió en ese lugar. Guánica es un municipio ubicado al sudoeste de Puerto Rico. Limita al sur con el Mar Caribe, al lado oeste con Yauco, al oeste con Lajas y al norte con Yauco y Sabana Grande. Su gentilicio, su gente, se identifican como guaniqueños. El 12 de agosto de 1508, Juan Ponce de León desembarcó en la bahía de Guánica y fundó el primer asentamiento llamado Guainía, población que sería capital de la isla de Puerto Rico hasta su destrucción por los indígenas en 1511. Es decir, la primera capital de Puerto Rico no fue San Juan, sino que fue Guánica. Y ahí tiene una dignidad grandísima y altísima. Mis felicitaciones a los guaniqueños, que muchas veces no los reconocemos por ese dato. Hay quienes hablan de la ciudad de Ponce, pero la ciudad de Ponce no fue fundada por Juan Ponce de León, sino por su nieto. El nieto de Juan Ponce de León es quien funda la ciudad de Ponce. La ciudad de Guánica, su municipio, su pueblo, es mucho más antiguo que Ponce. Como podemos ver, ya para el 12 de agosto de 1508 es cuando Juan Ponce de León desembarca en esta bahía de Guánica y funda el primer asentamiento que llamó Guainía. Solo que este asentamiento fue destruido por los indígenas en 1511. Tras su fundación, Guánica formó parte del municipio de Yauco, hasta la conformación de un municipio propio el 20 de marzo de 1914. Tras su refundación, Guánica formó parte del municipio de Yauco hasta la conformación de un municipio propio el 20 de marzo de 1914. Estoy repitiendo por si acaso alguien no escuchó eso bien. El 25 de julio de 1898, las tropas estadounidenses al mando del general Nelson Miles desembarcaron, cuando hicieron la invasión, desde el barco USS Gloucester en las costas de Guánica, dentro del marco de la guerra hispano-estadounidense en Puerto Rico. Dicha campaña daría la posesión de la isla de Puerto Rico a los Estados Unidos cuando se firma el Tratado de París de diciembre de 1898. Hay gente que se confunde y cree que el 25 de julio fue el famoso bombardeo de San Juan.
del cual todavía quedan pietaje, es decir, películas en blanco y negro de la época. No, San Juan fue bombardeado por los estadounidenses el 12 de mayo de 1898, pero no fue invadido, solamente fue bombardeado. Ellos no invadieron, no desembarcaron. Actualmente, Guánica es conocida como el pueblo del eterno verano, o por su apodo del pueblo de las 12 calles. Se encuentra rodeada de colinas bajas, una de ellas coronada por el fuerte Caprón, desde donde hay una vista increíble de todo lo que es la bahía de Guánica y gran parte del pueblo. La economía de Guánica, como la de tantísimos otros municipios y pueblos vecinos en esa zona sureña, se basa en dos grandes fábricas de fertilizante, en las plantaciones de azúcar, la pesca y por supuesto el turismo, dada su increíble belleza. Debemos recordar que muchas de estas llanuras se utilizaron hasta la invasión estadounidense como grandes ingenios azucareros. Tenemos el caso de Guayama y de Arroyo con sus famosos molinos de viento, que en nada tenían que envidiarle a los molinos de viento de la manchega llanura. Lástima que aquí otro ejemplo más de cómo no les interesa a puertorriqueños totalmente enajenados por la grandísima mentira de la historia, de acuerdo con los gringos, que se enseña en las escuelas en Puerto Rico. Esos molinos los dejaron caer y lo que quedan son las ruinas. A nadie le ha interesado, nadie se ha motivado a restaurar esos molinos como eran originalmente, que serían una tremenda atracción turística verlos con sus aspas de viento. Fiestas patronales. Las fiestas que desde los principios de España se celebraban en Guánica eran las consagradas a San Juan Bautista, es decir, el 24 de junio. Recuerden que el nombre de la isla de Puerto Rico completa en su totalidad fue San Juan Bautista, el primer nombre que le dio Cristóbal Colón. Se celebraba una misa en la iglesia que estaba en el local de la ya desaparecida ferretería Changuín García. Luego de la ceremonia, los fieles se dirigían a una explanada que servía de plaza, donde se efectuaban distintas actividades, además de las que como parte de las mismas tenían lugar en la playa, a donde llegaban familias de Yauco, Lajas, Sabana Grande y San Germán, es decir, los pueblos vecinos, para disfrutar de los baños del mar. La belleza de estas playas, la bahía, siguen siendo atrayentes el día de hoy. Y todas estas actividades estaban en aquel entonces bajo la organización de don Simón Mejil y doña María Cabot de Mejil. Luego de la invasión de los estadounidenses en 1898 y al inaugurarse la central Guánica en Ensenada, se empezó a celebrar en ese lugar la llegada de las tropas estadounidenses a Puerto Rico, es decir, se empezó a celebrar el aniversario de la invasión. Mientras que en Guánica se seguía celebrando el Día de San Juan. Se daba el caso de que las mismas personas que cooperaban para las fiestas de Ensenada prácticamente eran las mismas que contribuían para las de Guánica. Esto es fácil de entender porque se trata de negocios, no por más nada, no exactamente por fidelidades a una causa o a la otra, a una cosa o a otra, sino sencillamente porque poderoso caballero es don dinero y por plata baila el mono, ¿no? Siendo tan cerca las fechas de una y otra fiesta, es decir, el 24 de junio es San Juan Bautista y el 25 de julio la invasión estadounidense, se decidió celebrar una sola fiesta y se optó por la conmemoración de la invasión de las tropas estadounidenses del 25 de julio,
que también el día del santo patrón de España, Santiago Apóstol. Lamentablemente. Imagínense que los españoles tuvieran como fiesta nacional observar el día en que las tropas napoleónicas invadieron España y todo lo que sucedió después. De eso estamos hablando aquí. Es una muestra de cuán enajenados a los puertorriqueños gracias a la imposición de la manera de pensar y de las actividades de los gringos. En el área en donde desembarcaron los invasores, las hijas de la Revolución Americana pagaron para la colocación de una gran piedra, de un peñón, con una inscripción en inglés que tiene allí, que conmemora el fatídico día de la llegada de los gringos a Puerto Rico. Yo creo que con la reunificación de Puerto Rico con España, esa es una de las cosas que debe desaparecer. Y si queda allí, que quede como una seña de un mal, de una injusticia, de una afrenta, porque nosotros nunca le pedimos a los gringos que vinieran. Nosotros estábamos muy bien como estábamos y no teníamos ninguna necesidad ni ningún deseo de que nos vinieran disque a liberar, a libertar, cuando después de la salida de España de Puerto Rico, es que Puerto Rico se ha convertido en una colonia y ha experimentado los errores, los horrores que nunca en 400 años que estuvo España en Puerto Rico se habían visto ni se habían experimentado. Hay quien dirá, pero ¿y aquel gobierno represivo? Bueno, Puerto Rico está en el Caribe, el continente americano de las Américas, no de los Estados Unidos. Está en el Caribe, de las Américas, con ese. Y para aquel entonces ya estaban ocurriendo todas estas famosas guerras civiles, que algunos llaman guerras de independencia, donde los ingleses y los estadounidenses le comieron las sopas bobas a criollos de estos países a través de su propia nación para sacar España del continente. Y como esto estaba ocurriendo en tantos sitios y de tantas formas, el gobierno de turno, el gobierno español de turno en Puerto Rico, en la segunda mitad del siglo XIX, fue un gobierno de represión, precisamente para evitar esto. Digo esto porque tenemos que entender algo. El famoso, si lo queremos llamar así, Grito de Lares del 23 de septiembre de 1868, ¿okay? 30 años antes de la invasión estadounidense, no fue una cosa de puertorriqueños. Dos venezolanos, los hermanos Rojas, y un estadounidense entraron ilegalmente a Puerto Rico y se pusieron a organizar este asunto del Grito de Lares. Tomaron el pueblo de Lares en las montañas por sorpresa. Allí no había un gran destacamento del ejército y el pueblo fue presa fácil. Pero al otro día, cuando estos disque patricios, estos disque libertadores, estos disque patriotas, que tenía que venir extranjeros a organizarlo, porque en Puerto Rico no lo queríamos, los puertorriqueños no estábamos buscando esa independencia, creen que van a seguir por ahí agarrando pueblos y se van al vecino pueblo de San Sebastián. En San Sebastián sí que los estaban esperando, se estaba esperando el ejército español y los españoles puertorriqueños también, ya fueran los que estaban en el ejército como los civiles. Allí los agarraron, allí los pasaron por la piedra, como decimos
culturalmente, y por eso fue que el grito terminó con un tapaboca, y bien rápido, en menos de 24 horas. Las grandes fiestas patronales de Guánica se celebraron al principio en el área del malecón. Hay un malecón famoso en la bahía de Guánica. Luego se trasladaron a la plaza pública Manuel Jiménez y en la década de 1990 se trasladaron al final de la avenida Esperanza Yidrach. Actualmente se celebran allí 5 días de festejos y música para todos los guaniqueños y visitantes que nos acompañan año tras año. En esta presentación, mientras yo voy hablando, estamos poniendo como recursos una serie de fotos de distintos lugares de la preciosísima ciudad de Guánica. Hay una finca de girasoles y otras cosas de interés y de cultura que voy a hacer un pequeño listado en este momento. Tenemos el bosque seco de Guánica, famoso en todo Puerto Rico. Tenemos la casa alcaldía. Tenemos la central azucarera de Guánica, ya cerrada. Tenemos el Guayacán Centenario. Una de las fotos que presentamos podrán ver este hermoso árbol. Tenemos el antiguo faro. Hay una foto en blanco y negro de cómo era el faro de construcción española y lamentablemente cómo se encuentra el mismo faro el día de hoy. El municipio y el gobierno federal no se preocupan por mantener estos lugares. El faro no se usa hace años y lo dejaron caer. Patrimonio del pueblo puertorriqueño, patrimonio español por extensión, se encuentra en ruinas. Así como ese hay muchísimos otros. Puerto Rico, bajo España, tuvo faros por todas partes, siendo como es una isla y habiendo tantísima travesía, tantísimo intercambio comercial por distintas partes de la isla, muchos puertos que cerraron los estadounidenses cuando ellos llegaron, que los cerraron. Son muy pocos los que quedan abiertos. También está el Fuerte Caprón. Hay una de esas pequeñas fotos, tiene una tremenda vista de la bahía y del pueblo de Guánica. También tenemos una foto de la hacienda Santa Rita y también está la hacienda Igualdad, tal y como se ve en el día de hoy. Muchas de estas haciendas se han convertido ahora en hostales, en pequeños paradores, donde la gente puede quedarse por un tiempo, por unos días, por una semana, y disfrutar del turismo en la zona. Tenemos también el Cayo Aurora y los Cayos de Caña Gorda, que hace unos años le cambiaron el nombre por la isla de Gilligan. Había un programa en la televisión estadounidense, no sé cuántos de nuestros amigos y hermanos españoles llegaron a ver ese programa, en una comedia, se llamaba en inglés Gilligan's Island, la isla de Gilligan, y le pusieron ese nombre a la isla. La isla de Gilligan es una isla, el programa como tal, en donde fueron a tener unos estadounidenses que naufragaron en una embarcación pequeña mientras habían salido en un paseo, los agarró una tormenta, los desvió de curso y terminaron naufragando en esa isla. Y uno de los personajes, el personaje principal, se llamaba Gilligan, y de ahí salió eso de la isla de Gilligan. Estuvieron allí muchos años hasta que finalmente los rescataron. Sobrevivieron porque estaban comiendo de las cosas que tenía la tierra, estaban viviendo del lugar y de la pesca. También está en el sector La Piedra, el Malecón, el monumento a Juan Ponce de León. Menos mal que hay un monumento a Juan Ponce de León,
y no solamente la bendita piedra conmemorativa de la invasión de los gringos, el Museo Pedro Juan Vargas Mercado, la Plaza Manuel Jiménez Mesa, el Puente Hamaca. Todavía hay puentes hamaca en Puerto Rico, puentes colgantes, se les llama puentes hamaca. Nunca me he subido a uno de ellos por temor a caerme, admito, así es. Las playas Santa, Manglillo, Ballenas, Tamarindo, La Jungla y Jaboncillo. La playa Manglillo tiene este nombre porque hay mucha zona en la bahía de Guánica donde hay manglares. Hay manglares. De hecho, no sé cómo están las cosas ahora con el asunto de la pandemia, pero hace unos años uno podía ir, había un servicio de lanchas donde le daban a uno un muy precioso paseo por todo el área de la bahía de Guánica. Y también hay cuevas por todo Puerto Rico. Tienen las cuevas cercanas a la playa Tamarindo. Finalmente, la finca de girasoles que ya he mencionado. El municipio de Guánica tiene 8 barrios: el barrio Arena, Caño, Carenero, Ciénaga, Ensenada, Guánica, Barrio Pueblo, Montalva y Sosúa Baja. Este es un lugar donde se conserva todavía mucha tradición, donde se conserva mucha historia, donde se conservan preciosidades del Puerto Rico que fue con los españoles. El Puerto Rico que sigue siendo nuestro Puerto Rico en el día de hoy. El Puerto Rico que queremos rescatar, el Puerto Rico que queremos salvar, el Puerto Rico que queremos reunificar con España. Seguiremos esta serie, seguiremos hablando de otros pueblos de Puerto Rico y mostrándoles fotos de las bellezas que tiene nuestra isla. Y queremos invitar a todo aquel que quiera viajar a venir a ver parte de España en el Caribe, llamada Puerto Rico. Sin más, este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y de España, nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy, domingo 29 de agosto. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, a cuidarse y, como digo siempre, que estén muy bien.